Así que Denise, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días, Carmen. Lorenzo Meyer, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, Lorenzo? Gracias, Carmen. Buenos días. Un poco agripado. Un mucho. ¿Será psicosomático lo que te pasa? En parte. ¿A lo mejor? Fui a hacerme la vacuna esa como los perritos, la vacuna para la influenza. ¿Y luego? Y yo creo que me dio. Bueno, vaya mensaje el tuyo, Lorenzo. Pues sí. Pues sí, estamos ya en el debate abierto, ya se conoce con precisión lo que durante muchas semanas fue motivo de especulaciones, de adelantos a la prensa internacional, de que traerá o no traerá tal cosa el proyecto de dictamen. Hoy ya se conoce, Lorenzo, que lo que se está planteando para México es una apertura pues prácticamente total si nos atenemos a lo que se ha visto precisamente en este documento que están discutiendo los legisladores. ¿Qué decir, Lorenzo, de todo lo que está abierto y de lo que ya se ha puesto a la luz pública? Mira, Carmen, se pueden decir tantas cosas que nos llevaría más allá de las 10 de la mañana, pero quiero centrarme en una, volviendo mi reflexión a ese documento de 1947 que Daniel Cosío Villegas publicó y que le trajo, un montón de críticas y que se llamó La Crisis de México. En ese documento tenía como tesis central que si no había un cambio de fondo, una regeneración, ese es el concepto, una regeneración de la Revolución Mexicana, del régimen político mexicano, entonces esto iría cada vez más a la deriva y que en algún momento podría pensarse en recurrir al mundo externo, en particular a los Estados Unidos, para que nos rescatara, porque no podíamos hacer las cosas nosotros mismos y necesitaríamos de la ayuda del país vecino poderoso y rico, etcétera. Don Daniel lo decía en 1947, que era una posibilidad, pero que perderíamos varias cosas, entre otras, dice él, la satisfacción de hacer las cosas por nosotros mismos, nuestra capacidad de tomar decisiones y llevarlas a cabo nosotros. El petróleo tal y como va a quedar ahora y que es para las derechas mexicanas, ya sea la panista o la priista o la tercera vía que hay además fuera de los dos partidos, un gran triunfo porque mete al petróleo al mercado como cualquier otra cosa, termina con ello una historia política y económica de México. Se cierra un capítulo que se abrió lentamente y con muchísimos trabajos desde Madero, que llega a su momento más interesante con Cárdenas y que tiene como centro de núcleo duro de esa política que echó fuera a las empresas extranjeras y creó Pemex, la idea de que nosotros, ahora sí, por primera vez, realmente por primera vez desde siglos, porque ni siquiera con la independencia pudimos, íbamos a tener un proyecto nacional en donde lo nacional sería la parte medular de esa visión de México, de esa visión del futuro, y que nuestra independencia relativa, que nunca va a ser absoluta, mientras tengamos a Estados Unidos enfrente, siempre tendremos un freno ahí a lo que podamos hacer por nosotros y para nosotros, pero en fin, iba a ser una posibilidad real, y yo creo que lo fue. Durante un buen tiempo Pemex funcionó como uno de los grandes motores de la industrialización mexicana, y desde luego que con corrupción, sin duda, pero había la idea entre la clase política mexicana de hacer de esa industria
algo absolutamente central en las decisiones que tomáramos por nosotros mismos. Lo que ahora va a pasar es que el gobierno mexicano se va a quedar, por así decirlo, sentadito a la salida de los pozos o a la salida de las refinerías o a la salida de cualquiera de las otras empresas. Va a intentar saber qué pasa ahí adentro y cobrar las regalías, los impuestos, como se hace en muchas otras partes. Ya no va a haber nada particularmente importante en la industria petrolera mexicana, ya no la va a distinguir de muchas otras. Las empresas privadas van a decidir qué hacer, a dónde mandar el petróleo, usarlo aquí adentro o allá afuera, y ellas serán las que absorban esa parte de la soberanía que antes teníamos nosotros. Es un abdicar, francamente, de esa capacidad y de ese orgullo que decía Cosío Villegas, de poder hacer las cosas por nosotros mismos. Vamos a ser como tantos otros países marginales que dejan que sus recursos naturales los administren los otros, porque nosotros no podemos. Hemos decidido que una de dos o varias, que somos demasiado corruptos, que no sabemos, que no tenemos los recursos, que necesitamos que alguien más de fuera nos venga a decir cómo hacer las cosas. Y esto no es más que el último paso y el más grande de otras cosas que hemos hecho en el pasado. La iniciativa Mérida fue pedirles a los norteamericanos que vinieran a meterse en nuestros sistemas de inteligencia, porque nosotros no podíamos. Otra vez, demasiado corruptos, demasiado torpes, sin conocimiento. Y luego antes les pedimos desde 76 y 82 que nos vinieran a rescatar, porque no podíamos manejar nuestra economía. Habíamos arruinado la economía al final de Echeverría, al final de López Portillo, y luego con el error de diciembre. Estamos ya de manera sistemática dependiendo de que el exterior venga a enmendar las deficiencias, los errores, porque no podemos. Da la impresión de que somos una nación, digamos, a medio cocinar, que todavía no tenemos una verdadera capacidad institucional y proyecto nacional como para que nos comportemos como un país realmente independiente, o lo más independiente que se pueda, y seamos los señores de nuestro propio destino, Carmen. Ni más ni menos. Lorenzo Meyer, después de la pausa escuchamos a Denis Dresser. Mira, Carmen, yo creo que ya había un consenso de que algo había que hacer con Pemex. Una empresa ineficiente, una empresa plagada de corrupción, una empresa que se había convertido en la vaca lechera que el gobierno ordeñaba porque no podía o no quería cobrar impuestos. Y todo esto en medio de una dramática caída en la producción petrolera. Y el problema es que tanto el PRI como el PAN han pensado, equivocadamente a mi juicio, que la panacea para todos los problemas de Pemex es permitir la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, en el sector, que esa es, por decirlo, la bala de plata, la solución mágica que remediará, dicen, todos los dilemas a los cuales Pemex se enfrenta. Y el argumento es que se acabó la era fácil del petróleo. Ahora hay que sacarlo de aguas profundas y para ello se necesita la inversión y la tecnología que Pemex no tiene. Yo no tengo nada filosófica o ideológicamente en contra de la inversión privada, pero me parece que mal regulada puede ser tan rapaz como lo ha sido el Estado mexicano con el petróleo. Y lamento que la izquierda mexicana se haya salido del debate y se haya levantado de la mesa, porque había un tema en el cual debió haber insistido.
Bueno, está en el Congreso. Sí, la regulación, las reglas claras, la supervisión estatal, la transparencia, qué hacer con un sindicato corrupto. Y no queda claro que en la discusión se va a hablar de fortalecer y darle dientes a la Comisión Reguladora de Energía. En todas las mesas en las que he participado sobre este tema, los expertos insisten en la importancia de una regulación adecuada y no he visto exactamente cómo está contemplada dentro de la reforma, pero va a tener que ser un elemento esencial, porque permitir la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, sin regulación, es equivalente a invitar al zorro al gallinero. Reproducirá los mismos esquemas y errores que se cometieron durante el periodo salinista. Pensemos en las telecomunicaciones, en Telmex, por ejemplo, o en los bancos que se privatizaron a amigos que no supieron administrarlos, y la corrupción y la mala administración que todo eso devino en el Fobaproa. Pero hay un asunto aún más importante, Carmen. Me parece que esta reforma no contempla un cambio de paradigma, de mapa mental en cuanto al petróleo. Se sigue centrando en cómo seguir extrayendo más petróleo, no en formas de usarlo mejor para el desarrollo. ¿Cómo se usó el excedente petrolero de más de 100,000 millones de dólares que recibió Vicente Fox, por ejemplo, en su sexenio? Una década de bonanza petrolera. Una década, sí. Pues se usó en gasto corriente, en transferencias opacas a gobernadores que se dedicaron a construir segundos pisos o libramientos carreteros con su nombre o el de su esposa. Debió ser una reforma que se centrara en cómo se usa la riqueza petrolera, para qué y en nombre de quién. Porque hasta ahora la riqueza petrolera que se dice ha sido el patrimonio nacional, pues ha sido más bien una fuente de riqueza para el gobierno, que lo usa para financiar clientelas y para pagarse a sí mismo. Ha sido una fuente de riqueza para el sindicato, ha sido una fuente de riqueza para los contratistas, no ha sido una fuente de riqueza para la mayor parte de los mexicanos. Y creo que el debate no se ha centrado ahí, cuando esta estrategia debería incluir, se va a hacer un fondo patrimonial, se va a empezar a invertir, usar el excedente, por ejemplo, en la educación de los mexicanos más que en la construcción de refinerías. ¿Cómo va a ser esto de esta reforma de México un país más competitivo, más inteligente, menos idiotizado por su petróleo y más inteligente para explotarlos? O sea, una reforma que nos haga parecernos más a Noruega y menos a Rusia. Rusia con todo y sus oligarcas y una permisividad estatal muy grande con respecto a empresas petroleras que han o intereses privados que han convertido a Rusia en el lugar predominante o donde prevalecen los oligarcas más ricos del mundo, concesionarios de un bien público, en este caso el petróleo, que ha acabado en manos privadas sin beneficios claros para la sociedad, Carmen.